Entonces, se distribuye, por ejemplo, en un metro, luego se deja un metro entre calle, digamos, ¿verdad? Y así se distribuye, ahí se pasa una rastra para ir, eh, digamos, haciendo que el material vegetativo se entierre un poquito, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, y eso pues es una forma de distribuir material vegetativo, ¿verdad? Que casi con el material vegetativo, no, digamos, eh, casi no utilizamos la palabra arboleo, sino que distribución, ¿verdad? En el campo de toda esa semilla se distribuye, ¿verdad? Por áreas, ¿verdad? Y tal vez unas 2 metros, digamos, en todo el terreno, luego se deja a un metro o dos, inclusive, dependiendo la semilla, y se vuelve a distribuir el material. De ahí luego pues se pasa la rastra, ¿verdad? Eso es una forma de sembrar, por ejemplo, sinodones, ¿verdad? Con semilla vegetativa. Ahora las otras semillas como napier, eso sí tiene que ser en surco, ¿verdad? Cadena simple, cadena doble. Algunas veces, dependiendo el lugar donde estemos sembrando, lo podemos sembrar también, ¿verdad? Por estaca, como les decía, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos. Vinicio, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Tenemos a Vinicio. No me quedó muy claro lo que es el sembrado de doble cadena y los distanciamientos. Bueno, en Napier, por ejemplo, siempre en Napier, ¿verdad? Se siembra a 1 metro entre surco, ya saben, porque es un rizoma definido, pero que se extiende 50 centímetros hacia cada lado. Eso quiere decir que si lo sembramos a 1,50, ya al Napier le cuesta un poco cerrar, ¿no? Cuesta más. Entonces, por eso es que lo sembramos a 1 metro entre surco. Y la cadena doble, pues es ubicar, ¿verdad? Dos tallos a la par y obviamente traslaparlo también con los tallos anteriores y los posteriores, ¿verdad? Hacer un traslape de unos 30 o unos 20, dependiendo cómo esté la semilla, de 15 a 30 máximo centímetros, ¿verdad? Ir traslapando y poniéndolo a cadena doble. También puede ser a cadena simple, que ahí nos llevamos la mitad de la cantidad de semilla. Pero como les digo yo y les decía siempre que en el caso de la piel, ¿verdad? Realmente producir semilla en la piel es bastante, o conseguirla es bastante fácil. Mejor trabajar a cadena doble desde el principio para que tengamos buenos rendimientos desde el primer corte, ¿verdad? No sé si ya con eso Emerson creo que nos hacía la pregunta. Sí, sí, ingeniero. Ya lo entendí, muchas gracias. ¿Sí? Ahora en caña, por ejemplo, los cañeros para azúcar trabajan a 1,25. Nosotros podemos trabajar desde 1 metro a 1,25 también, ¿verdad? Eso es lo que podemos trabajar, digamos, en caña. ¿Sí? Nos faltan algunos jovencitos, ¿verdad? Que no han ingresado a la clase. Vamos a, ¿verdad? Qué bueno que tuvimos este espacio, al igual que en la parte, ¿verdad? Del primer parcial, ¿verdad? Y como un pequeño tiempo para resolver algunas dudas y cosas así, creo que nos ayuda bastante ¿verdad? Para el compromiso que tenemos a las 10:30, que como les decía, los que primero ingresaron, pues, ¿verdad? Nada más es un proceso para mí de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Y no tanto evaluar tanto conocimiento, sino que es más consolidar ese proceso, ¿verdad? Uno siempre aprende y en la forma que yo les estructuro los exámenes, realmente es para que ustedes al finalizar, pues aprendan, ¿verdad? Siempre con haber resuelto ese examen. Hoy vamos a trabajar de la siguiente manera. Vean, el propósito de hoy es resolver dudas, ¿verdad? E ir resolviendo, ¿verdad? Este ejercicio, si tuvieron algunas dudas, ¿verdad? Y que nos compartan, pues, los resultados de este ejercicio que se quedó para resolverlo en casa, ¿verdad? O si no, pues se resuelve aquí en clase. Yo sé que algunos ya tienen ahí sus resultados. Y si no, inician
a resolverlo y conforme lo van resolviendo, pues vamos resolviendo también algunas dudas que tengan, algunos comentarios. A ver, ya resolví algunos que resolvieron el ejercicio, que nos puedan compartir sus datos y qué dudas, ¿verdad? Les quedó de haber resuelto ese ejercicio. Por favor. Jovencitos. Dudas que tengan. Sí. Ajá, muy bien. ¿Qué error? Vamos a ver, contanos, ¿qué error para eso? ¿Ya? Ah, cometiste un error. Ah, va, muy bien. Pero bueno, ya tenés la disponibilidad, ¿verdad? ¿Verdad? Y ya obtuviste disponibilidad, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál fue la disponibilidad por hectárea? Ya aplicando el 40% del factor de uso que obtuviste. 1400. Por favor, otros que nos den otro dato. Es disponibilidad por hectárea, aplicándole ya el 40% de factor de uso. Si quieres lo corroboras, Vinicio es, ¿verdad? Ujú. Ujú. Siempre el 0.25 vamos a utilizar, aunque les cambie, les dije y se los puse en rojo, ¿verdad? Por aquí pues es Angleton y sí es 0.25, ¿verdad? Pero pues por si les apareciera en el ejercicio que viene, ¿verdad? Algún mulato o alguna Tanzania, de todos modos siempre les va a ir este cuadro. Y aquí se les va a indicar que es 0.25 metros cuadrados, ¿verdad? Aunque en el planteamiento se les diga bombaza, que ustedes saben. ¿Por qué lo hago? Porque ahí es donde a veces se confunden un poquito más, ¿verdad? Y cuando les cambio el, el pasto y no les asigno aquí el 0.25, se lo dejo, entonces algunos se confunden bastante. Entonces, para evitar esa situación es que de una vez, ¿verdad? Eh, les dije aquel día y sí lo vamos a trabajar así, con 0.25 todos, ¿oí? ¿Verdad? Para facilidad, ¿sí? Entonces, Vinicio, ¿por qué no corroboras los datos de disponibilidad, por favor? Y alguien que tenga ya los resultados, que los comparta. ¿Cuál es la disponibilidad por hectárea? Ya aplicando el factor de uso de 40%. Aquí nos dice Felipe, 2.940, ¿sí? 2.940.32 es el resultado. Muy bien, ¿verdad? Sigamos entonces, por favor, ¿verdad? Estamos resolviendo, ¿verdad? El ejercicio de clase. Sí, aquí aparece 2.940.29. Muy bien. Sí. Laser dice 2.940.195. Está bien, ¿verdad? Está bien. Entonces sigamos resolviendo entre todos, por favor. Vinicio, no sé si ya llegaste a ese dato. Sí. 2.940, 2.900. Algo están por ahí pasando. Ujú.
Revisarlo. Miren, recomendación. Para que no tengan inconvenientes, saquen la sumatoria por lo menos unas 2 veces de la parte de muestras oculares, ¿verdad? Y también cuando ingresen los datos de regresión, por favor, también sáquenlo 2 veces, porque a veces ahí es donde más ¿verdad? Ya con eso, ya ustedes, ¿verdad? Ya se cercioran, porque si no, desde el principio van arrastrando un error. Otra cosa que les recomiendo es de que cuando trasladen estos datos para acá, ahí se recuerdan que son valores de materia seca los que tenemos que estar manejando. No son estos, ¿verdad? A veces se equivocan en manejar estos y estos. No, son estos los que estamos manejando, ¿verdad? Sigamos entonces. El número de potreros, ¿cuánto les dio? Número de potreros del sistema. 15 nos 15 dice. potreros. 15 potreros, ¿verdad? Entonces, el área de los potreros, ¿de cuánto va a ser? De 5.47. De 5.47. Muy bien. Eso es para ir en orden. Otra recomendación es que vayan resolviendo el ejercicio, ¿verdad? De manera ordenada, ¿verdad? De manera ordenada, así como se los realizamos, ¿verdad? Por pasos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es la disponibilidad, verdad? Bueno, por hectárea ya dijeron, tienen el área de los potreros, entonces, ¿cuál es la disponibilidad por potrero? Disponibilidad por potrero. Vamos a ver. Vamos haciendo ahí, por favor. Disponibilidad por potrero. Ingeniero, no sé si estoy bien, son 16.083 kilogramos por potrero, ¿no? Muy bien, 16.083.55, por ahí les va a ir dando. Muy bien, esa es la disponibilidad, ¿verdad? Esa es la disponibilidad. Bueno, a partir de aquí, quiero que planteen las dudas, porque aquí es donde ustedes tienen que tomar el camino. Hay varios caminos, pero en función del planteamiento, ustedes tienen que tomar, ¿verdad? Uno solo para resolver el ejercicio. ¿Qué dudas tienen ahí? O a ver quién digamos, nos comparte los datos, por ejemplo, ¿verdad? De capacidad de carga. O bien, ¿cuántas vacas, verdad? Compraron. ¿Y cuántas novillas? Vamos, chicos. Salud. Vamos a ver, Chip de León, ¿cómo vas ahí con tu ejercicio? Anderson. Pues bien, aunque no lo he terminado. Ah, no lo has terminado. Bueno, ahí dice 332 vacas, dice, y 492 novillas, nos dice Laser. Muy bien, sí, ese es el dato. Ya. 332 vacas y 492 novillas. Eso es lo que hay que comprar. Los que no han llegado a ese dato, lleguen por favor y me dicen algunas dudas que tengan. Por favor. Ingeniero, Sí, diga. ¿me puede repetir cuántas novillas de nuevamente? Son 332 vacas y 492 novillas. Laser nos presenta ese dato. Uh-huh. Okay, muchísimas gracias, ingeniero. Sí.
Entonces lleguen ustedes a ese dato para corroborarlo. Por favor, cualquier duda. Ahora bien, les pregunto, ¿quiénes se fueron por el otro sistema de resolver el ejercicio? Lo primero que vimos, para sacar número de datos que pueden mantener según esa disponibilidad. ¿Quiénes tomaron ese rumbo? ¿Ninguno? Cuéntenme. Chicos. Yo lo hice de las dos formas. Ah, lo hiciste de las dos formas, ¿verdad? Obviamente te dan datos diferentes, ¿verdad? Sí, da diferente. Sí, da diferente, ya, da diferente. Ya. Sí, porque ahí cuando ajustaste la carga con los 3 datos, compraste, digamos, no solo vacas, sino que también de los 2 tipos de novillas. En cambio aquí, la instrucción en el ejercicio era comprar solo vacas y solo novillas. O sea, si se van por el otro camino, es totalmente diferente los datos que tienen, ¿verdad? En cuanto a número de vacas, número de novillas, ¿oye? ¿Verdad? Entonces ustedes tienen que leer bien el ejercicio, qué es lo que les estamos pidiendo, cuál es el planteamiento y en función de eso lo resuelven. Regularmente, la mayor parte de errores que cometen, ¿verdad? Son esos. Primero, a veces trabajan acá materia verde, ¿verdad? Y también, ¿no?, agarran otro rumbo que no es, ¿verdad?, el que tienen que agarrar. ¿Verdad? Por eso qué bueno que lo resolviste de las dos maneras para que te dieras cuenta que así cambian los datos. Y haciendo eso que hiciste, no te vas a equivocar en cualquier planteamiento que venga, ¿verdad? Porque ya te diste cuenta que los datos cambian, ¿verdad? Realmente eso era lo que tenían que hacer. Qué bueno que algunos de ustedes lo hicieron. ¿Ya? Sigamos, por favor, entonces. Ya llegaron a las 332 vacas y 492 novillas. Entonces, ¿qué capacidad de carga tiene la finca? A ver, chicos, ¿qué capacidad de carga tiene la finca? De 10.89. 10 punto, ¿verdad? 10.89, muy bien, 10.90, 10.89. Unidad animal por hectárea por año. Si se dan cuenta que es alto. Desde que uno mira esa, digamos, capacidad de carga, uno sabe la que va a tener que sembrar bastante, que en este caso creo que era Napier Cuba 22, ¿verdad? O sea, esa capacidad de carga de la finca es alta, tiene que tener bastantes hectáreas, ¿verdad? Porque la capacidad de carga se mira en conjunto por la presión de pastoreo que les asignamos, ¿verdad? Entonces, por eso todos esos ejercicios van en función de que usted se dé cuenta cómo podemos ir a través de pastos de corte incrementando la carga. Obviamente, también tienen que estar conscientes, y este es el espíritu de este ejercicio, que entre más suba uno la carga, va a tener más animales, pero va a tener que trabajar más pastos de corte, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos indica esta parte, ¿verdad? Muy bien. Sigamos entonces resolviendo el ejercicio, ¿verdad? 10.68. Unidad animal por hectárea por año, ¿verdad? Entonces ahora pasen a los requerimientos de Napier. Pasen a los requerimientos de Napier. ¿Sí, Vinicio? Sí. Son 15 potreros.
No, son los 3 lotes. Ujú. Serían 24 dividido 2 más 3, 15 potreros. Por eso el área del potrero les dio 5.47, porque son 8, ¿verdad? Miremos aquí el dato. Dice, manejado con un periodo de descanso de 24 días y un periodo de ocupación de 2 días por lote, ¿verdad? El Angleton se puede manejar desde lo más bajo hasta 18 días, 21, 24, 28 y algunas veces en el verano a veces se puede manejar hasta de 30 porque eso va a depender de la disponibilidad, ¿va? ¿Sí? Entonces por eso es que te da 15, aquí está el dato, mira, 24 dividido, ¿verdad? 2 más 3 sería, ¿verdad? Y te da 15. Ujú. Vamos, por favor, vayan resolviéndolo. Y ahora, díganme, por favor, los que ya, ¿cuál es el requerimiento de Napier por año en toneladas de materia seca? ¿Cuántos requieren? Requerimiento de Napier en toneladas de materia seca por año. Vamos, chicos, los que ya lo resolvieron. Nos dice Glendy que 1513.46 sería, ¿verdad? Sí, 1513 punto, está bien ese dato. Está bien ese dato, Glendy. 1513.46. 45.5 tiene acá, ¿verdad? Muy bien. Sí está bien ese dato. Toneladas de materia seca, ¿verdad? Por año de Napier. Entonces hoy continúen y saquen la cantidad de Napier que tiene que tener la finca para responderle y subir esa carga, ¿verdad? Hasta 10.90 que habíamos, ¿verdad? Que habíamos determinado. Vamos, ¿cuántos hectáreas son? Buencitos, ya eso ya es más fácil, ¿verdad? ¿Cuántas hectáreas de Cuba 22 tiene que tener la finca? Les voy acá, aquí está la referencia, miren, 50 toneladas con 19% de materia seca. Y lo estamos manejando siempre con 5 cortes. Yo no sé si está bien, pero me está diciendo, creo que es muy elevado, me está diciendo 31 hectáreas. 31.86, ¿verdad? Sí, sí. Ujú. Cabal, por eso este tipo de planteamiento les decía, lo sienten elevado, pero miren la capacidad de carga también está elevada. 10. Y entre más elevan la carga, le reducen la presión de pastoreo a las vacas, más carga, capacidad de carga van a tener, pero van a tener que subir más la parte de pasto de corte, ¿verdad? Sí. Y entre más elevan la carga y más dependencia de parto de corte y ensilado tiene la finca, ¿qué sucede? Vamos a ver qué hemos dicho.
el sistema se va tornando más que más intensivo, ¿verdad? Entonces, entre más intensivo estemos, leche o a veces la libra de carne, y a veces puede ser que los sistemas sean un poquito como menos rentables, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el espíritu de jugar con todo este tipo de capacidad de carga es precisamente que usted se dé cuenta lo que decía, ¿verdad? Hoy siento que es bastante, sí, es bastante, ¿verdad? O sea que la finca ya no se queda, ¿verdad? Solo con 82, ¿verdad? Se quedan con 31.86 hectáreas más. Pero bajo esa presión de pastoreo, los pastos seguirán teniendo entonces 10.90, ¿verdad? Unidades animal por hectárea, ¿sí? Bajo esa presión de pastoreo. Sí, sí, aquí nos dice también Laser 31.86 de Cuba 22. Si se dan cuenta, nos llevamos para resolver ese examen, ese planteamiento, pues comenzamos como a las y 12, como a las y 10 quizás, ¿verdad? Entonces nos llevamos alrededor de 18 minutos. Sí. Pregunto, ¿todos llegaron ya a esta parte? Por favor, háganlo ahí ustedes y van llegando pues a ese resultado. 31.86 hectáreas de Cuba 22. ¿Dudas que tengan, por favor? ¿Alguna duda que tengan sobre resolver el ejercicio? Es un ejercicio bien sencillo. Recomendación, ¿verdad? Se equivocan también en qué punto de partida voy a tomar, ¿verdad? A mí me quedaron, dice 3.82, nos dice chip, muy bien, ¿verdad? Sí. Trabajen siempre todos con 2 decimales, ahí no les va a variar mucho, pero esta variación ahí no hay problema, ¿verdad? No hay problema. Hay problema cuando se los pusiera en plataforma y yo les puse 31.86 y usted me dio 31.82, la plataforma lo califica, pero este no es el caso, ¿verdad? Siempre vamos a trabajar en una modalidad que no nos dé eso, pues, ¿verdad? Porque no es justo que por un par de decimales vayan a tener mal un problema, ¿verdad? Pero sí trabajen con 2 decimales. Punto de partida, por ejemplo, cosas. Estamos trabajando toneladas métricas, 22 quintales, 2.200 libras, ¿verdad? 1 kilogramo es equivalente a 2.2 libras. Si mantienen esas relaciones, ¿verdad? Van a mantener casi los mismos datos todos. Oye, ¿dudas, por favor? ¿Verdad? Chicos, dudas que tengan, alguien que no ha llegado todavía a los datos, que tenga alguna duda sobre el planteamiento o sobre algunas otras cosas sobre la clase. A ver, jovencitos, o todo está claro. Resolviéndolo. ¿Sí? Es que, sí, lo que pasa es que no me dio igual, entonces ahorita estoy empezando otra vez viendo en qué fallé. Muy bien, no se preocupen, ¿verdad? Y es sencillo, ya vieron el planteamiento y ahí eso lo hacen en 10 minutos, ¿verdad? Ustedes que son buenos por ahí para 15 minutos con las calculadoras, ¿verdad? Recomendación, trabajen paso a paso, hagan el ejercicio en sus cuadernos, en sus hojas ahí, paso 1, paso 2, paso 3, para que no se les confunda, ¿ya? Metan los datos, la sumatoria háganla 2 veces, metan los datos de regresión 2 veces, háganlo la primera vez, limpien la calculadora, vuelvan a hacer, ¿verdad? Para que estén conscientes, porque si no, a veces se cometen errores desde el principio.
ya sacando esos datos y ya tienen la disponibilidad de ustedes, ¿verdad? Por hectárea ya comienzan, ya es sencillo, número de potreros, área de potreros, cuál es la disponibilidad, cuál es el excedente, cuánto comen las vacas, hacen el ajuste y ahí se van paso a paso, pero háganlo de manera ordenada. Aquí hay una muy buena observación, la hace Chip de León. Algo que observé, dice, ¿verdad? Que en los valores oculares se sobreestimaron, ¿verdad? Porque daba más de 3. Muy bien, les dio 3.2. ¿Cuánto les dio la X prima? A ver, muy bien, muy buena observación, Chip. 3.2 les dio la X prima, ¿verdad? Sí. O sea, ahí lo que hicieron es sobreestimar un poquito los datos, ¿verdad? Muy bien. Pero obviamente está dentro del rango. Saquen el R cuadrado, el coeficiente de correlación, creo que les da 0.98. ¿Sí? ¿Verdad? Pero muy bien, qué bueno que observaron eso. Eso me interesa que lo es parte de la integración de todo. No solo son los números, ¿oí? Muy bien, qué bueno, Anderson, ¿verdad? ¿Alguien más, por favor, que nos quiera comentar sobre estos procesos o cualquier duda que tengan relacionado con el contenido del examen, alguna duda que tengan ahí, ¿verdad? Para resolverla y, ¿verdad? Estamos justo a tiempo, ¿verdad? Para ir resolviendo dudas relacionadas con el proceso de evaluación que tenemos hoy. Me interesa que todos lleguen a los datos, por favor. Si alguien me ha llegado y aún tiene dudas de este planteamiento, que es bastante realmente sencillo. A ver, Andy. ¿Sí, Andy? Ingeniero, disculpe, ¿qué fue lo que resultó el compañero Anderson? No, no logré escuchar. Miren su X prima. La X prima, ¿cuánto te dio? A ver. La X prima. La X prima, ¿cuánto te dio? En el ejercicio. ¿Cuánto te dio la X prima? 3.2. 3.2, ¿verdad? O sea, lo que indica ahí es de que, como recuérdense que el muestreo ocular lo que hace es una referencia a los puntos de muestreo real, ¿verdad? Entonces, la X' en este caso fue mayor que el promedio de las muestras oculares, ¿verdad? Entonces, de las muestras que están ahí en los puntales, que fijamos puntos de muestreo de 1 al 5, el promedio es 3. Y en este caso, en la parte ocular, es 3.2. Lo que se dice en este tipo de muestreos, entonces, es de que cuando superamos la media de los puntos de muestreo, ¿verdad? Digamos, sobreestimamos un poquito el rendimiento. Esa es la interpretación que hizo el compañero. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo que veníamos platicando, verdad? En la práctica, inclusive también. Hoy sí te queda más claro, Andy. Sí, ingeniero, gracias. Sí, muy bien, muy bien. Sí, de eso se trata, va de ir haciendo los planteamientos para que nos quede bastante claro el panorama, ¿verdad? Les decía desde el inicio que aquí la matemática, ¿verdad? Se interesa pues para resolverlo, ¿verdad? Pero lo que más interesa es ese análisis, ¿verdad? De los procesos. Les recuerdo nuevamente, estamos finalizando, ¿verdad? Esta etapa de evaluación y si se dan cuenta, ahí estamos dejando una finca
con 15 potreros, ¿verdad? Con 5.47 hectáreas por potrero, con 82 hectáreas de pastoreo, más 31.86 hectáreas de Cuba 22. Entonces, y ahorita viene la unidad 9, en donde vamos a hablar un poquito de fertilización y algunas cosas ahí, ¿verdad? De manejo de pasturas, para que ustedes, ¿verdad? Estén sacando, ¿verdad? Rendimientos adecuados con ese pasto de corte y obviamente también con los pastos de pastoreo, ¿verdad? Para cumplir con el programa de alimentación. La finca está así, ahorita, con pasto de corte ofrecido en verde. ¿Ya? Más las otras dos unidades, la unidad 9 que viene, esta nos va a fortalecer en cómo fertilizar pastos bajo pastoreo. ¿Cuánto tengo que aplicar yo en Cuba 22, por ejemplo? Si no tengo un plan de, un muestreo de fertilización, un muestreo de suelos, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los mejores, ¿verdad? Valores o rendimientos encontrados con algunos programas de fertilización? Entonces eso lo vamos a compartir, ¿verdad? Para que usted tenga toda esa capacidad. Y ya en la unidad 9, la unidad 10, perdón, y la cuarta práctica que, ¿verdad? Nos falta con ustedes, que creo que es el otro martes, ¿verdad? Ayer estuvimos con el grupo 3. Desde ahí, ustedes ya dan el salto para la unidad 10, que sería conservación de forraje. Entonces, ya aprendiendo a ensilar, en la unidad 10 aprendemos a hacer cálculos sobre dimensiones de silo de trinchera, diseñar en función de un hato de ganado. Entonces, ya van a poder generar el plan de alimentación. Pastoreo, pastos de corte ofrecidos en verde, pastos de corte para llenar silos y saber diseñar silos de trinchera para tener el almacenamiento necesario, ¿verdad? En una finca, y ya ustedes entregan el plan de alimentación basado en producción, manejo y utilización de forrajes en la finca. Eso es lo que buscamos como un indicador del logro del curso. Es eso, que el alumno, tal como se lo dije el primer día de clases, tenga la capacidad de desarrollar planes de alimentación en cualquier condición, ¿verdad? Que se encuentre. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Más dudas que tengan, chicos? Por favor. Sí, García. García, Junior. Sí, ingeniero, una pregunta. Cuando un pasto se lignifica, aumenta la tasa de crecimiento, ¿no? Cuando un pasto se lignifica, la tasa de crecimiento, como son kilogramos de materia seca por día, ¿verdad? No es que incremente, ¿verdad? Pero no deja de crecer, ¿verdad? Tal vez no va a ser tan eficiente como creció al mismo tiempo, pero entre más tiempo que lo dejas ahí, él va creciendo. Por eso vas a tener más rendimiento, ¿verdad? Más rendimiento. El problema es que se te va a lignificar, ¿verdad? Tal vez la tasa de crecimiento no va a ser tan eficiente como, ¿verdad? En su periodo adecuado, ¿verdad? Por ejemplo, el famoso Napier te va a crecer en la costa 60 días con un excelente crecimiento. De 60 días te sigue creciendo, ¿verdad? A los 70 días te va a bajar un poquito la tasa de crecimiento, pero te sigue creciendo, ¿verdad? Y lo que hace es lignificarse. Los tallos pesan más, ¿verdad? Deja de crecer, pero el tallo tiende a pesar más, se lignifica más. Entonces, por eso es que puedes tener rendimientos en la costa, ¿verdad? Con una piedra arriba de 17 toneladas de materia seca por hectárea, pero vas a tener 2-3% de proteína, ¿verdad? Entonces, eso es el problema que sucede, y por eso es que siempre en manejo de pastos hablamos del periodo adecuado, ¿verdad? De descanso en los pastos de pastoreo y de la frecuencia de corte en pastos de corte, ¿verdad? Porque nos permite utilizar el pasto con el máximo rendimiento y también con una adecuada calidad. No podemos decir con su máxima calidad. ¿Por qué? Porque si regresamos al sorgo, ¿verdad?
El sorgo va a tener, cuando tiene unos 40 días, 45 días, va a tener, ¿verdad? Hasta un 12% de proteína, a veces 15%. Pero con fines de manejo, ustedes saben que el sorgo lo tenemos que dejar que madure un poco más el tallo, porque si lo cortamos en ese momento, el segundo rebrote es bastante baja, hasta un 50%, porque el tallo está muy tierno, ¿verdad? Entonces, arriesgamos un poquito de crecimiento, de rendimiento, perdón, de proteína cruda, y por eso es que el sorgo, cuando lo cortamos, ¿verdad? Si es para ensilado, es cuando está en estado lechoso masoso. Nos puede llegar a dar hasta en promedio de 8, rangos de 8 hasta 12 toneladas de materia seca por hectárea, ¿verdad? Que si lo cortamos con mayor proteína, nos va a dar 6, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces, pero por cuestiones de manejo, de mejorar el rendimiento en el segundo rebrote, ¿verdad? Y también, ¿verdad? De rendimientos adecuados de materia seca. Entonces, por eso sufre sus cortes, ¿verdad? O el momento de corte es, en la costa, por ejemplo, alrededor de 57, 60, 70 días. En la ENCA se nos van hasta unos 90 días, 85, así dependiendo el material que sembremos, porque cada material tiene sus particularidades, ¿oye? No sé si con eso, García Junior, ¿te queda un Ingeniero, poquito más gracias. claro la pregunta? Ah, y sí, mira, ya revisé, es el grupo 9 el que me presentó los 8 potreros. Ustedes creo que tienen 12, ¿verdad? Sí. Entonces, por lo que hablábamos la clase anterior, ¿oíste? Brandon, decime, Brandon. Disculpe, solo para aclarar, es que me confundí un poco cuando le estuvo preguntando, bueno, cuando dijo de que dependiendo de lo que, o sea, de lo que nos piden, a tomar como que caminos distintos. Cuando un compañero le dijo que lo había hecho de las dos formas, usted le dijo, ah, sí, pero te da de manera diferente. Ajá. O sea, en este caso, ¿cuál camino debemos de haber tomado? O debimos de haber tomado. ¿La segunda forma como lo calculó usted o la primera? Es que ahí me confundí porque yo le estaba haciendo con la primera, pero en unos datos no No, me es coincidía, la volví a con hacer. la primera no te da, es con la segunda. ¿Por qué? Ajá, Porque pues, te asignamos un acto específico que hay que, dos actos que hay que comprar. Entonces ahí la diferencia que en la primera forma se ajusta la carga con los 3 actos, pero en la segunda forma te estamos indicando que solo nos interesa comprar vacas en producción y novillas. Entonces ahí te vas en el segundo camino, no en el primero. O sea, por eso el compañero lo hizo de dos maneras. Y obviamente tienen datos, les van a dar datos diferentes. En este caso era a través de un excedente. El excedente, que si me corroboran ahí cuánto dijeron que era de excedente, ¿verdad? Lo que tenían era un excedente de 13,272.18. Entonces, la indicación era el 50% para vacas en producción y 50% para novillas, ¿verdad? Eso significa 6,636 para cada uno de los dos actos. Y en función de eso, determino yo que tenía que comprar 332 vacas en producción y 492 novillas, ¿verdad? Las novillas más pequeñas no interesan acá porque nos dijeron qué acto era, con qué acto teníamos que ajustar la carga. Oye, precisamente eso que estamos discutiendo ahorita, que estamos explicando, es donde regularmente se confunden, ¿verdad? El camino que hay que agarrar. Para eso, ¿qué tienen que hacer? Siempre que les digan, mire, compre que no vamos a ajustar la carga con los 3 actos y que les estoy diciendo, indicando, compren vacas. Aquí les hubiera podido decir, solo me interesa comprar vacas en producción. Entonces, desde esa indicación, ya ustedes agarran ese camino. Todo el excedente, los 13,272.18, tenían que ocuparlos para comprar vacas en producción, ¿verdad? ¿Ya se dieron cuenta? No sé si con eso ya te queda más claro. Brandon creo que estaba haciendo la pregunta, ¿verdad?
Ingeniero, gracias. Lo que pasa es que por eso es que no me cuadra ningún dato con lo que me estaba, o sea, con lo que dijeron a usted, porque tomé el camino que no era. Gracias por la No, aclaración. y qué bueno que te equivocaste en este momento porque hoy te va a quedar mucho más claro, ¿verdad? Y también pues ayuda para todos. Lo mismo nos pasó en la sección anterior. Aquí tengo en un chat, me preguntan, dice, no tengo claro para un área de 0.25 metros cuadrados, ¿por qué multiplicarlo por 40? ¿Se recuerdan que eso lo vimos en la práctica, verdad? Y háganlo ahí, por favor. 10,000 dividido 0.25 les da 40,000 dividido 1,000 kilogramos, 1,000 gramos que tiene un kilogramo y les da 40 para pasar del 0.25 metros cuadrados a kilogramos por hectárea. Porque ahí lo estamos trabajando en gramos, en la muestra. Entonces, por eso es de que lo están pasando de una vez a kilogramos por hectárea. Y por eso es que de ahí sale el factor de 40. Ahora bien, ¿qué pasa? Les dije en la práctica si les muevo el cuadro o les muevo el nombre de lo que es el pasto. Y les pongo, por ejemplo, una Tanzania. Ahí el factor ya no va a ser 40, porque es un metro cuadrado el que van a utilizar. O si les pongo una braquiaria, van a utilizar, por ejemplo, 0.50. Ya les daría 20 el factor. O lo pueden hacer si no sacan factor, lo pueden hacer por regla de 3. Pero como he visto que se equivocan mucho en esa parte, por eso es de que les di las indicaciones que vamos a trabajar siempre con el marco de 0.25, ¿verdad? ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Una duda que tenía Brandon, ¿verdad? Él agarró este camino. Por ejemplo, que fue lo primero que resolvimos, ¿verdad? Esto. Ahí está. La primera forma en que resolvimos, como no nos dicen qué atos vamos a comprar, sino que solo que ajuste la carga animal con los 3 atos que cargo. Por eso es de que cuando sacamos disponibilidad, ¿verdad? Llegamos a disponibilidad, luego potreros y luego área por potrero, ¿verdad? Venimos y sacamos disponibilidad de pasto por potrero, ¿qué es esto? Y por eso lo puse en rojo, ¿se recuerdan? Entonces solo dividimos esto dentro de esto y sacamos la cantidad de raciones, ¿verdad? O la capacidad de alimentar 9.70 atos del ato actual. Por lo tanto, 9.70 cuando nos íbamos por ajustar la carga, multiplica 0.70 por 20, 9.70 por 15. ¿Verdad? Entonces aquí determinamos cuántas vacas y cuántas novillas de cada ato íbamos a comprar. Pero como en el ejercicio de hoy, ¿verdad? Y nos daba 6.65. Este ejercicio lo resolvimos de otra manera. Acá. Otra forma, ya planteamos el ejercicio con comprar novillas, ¿verdad? Entonces, y también vacas, ¿verdad? En producción y novillas. Que esta manera de resolverlo es igual al ejercicio de hoy, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se les planteó, verdad, que compraran vacas y novillas? Entonces, aquí partimos de un excedente, ¿verdad? Sacamos el requerimiento del ato y el excedente lo dividimos en 60% para el ganado en producción y un 40% para el ganado, para las novillas. Y ya hicimos el segundo planteamiento, llegamos casi al mismo resultado. Ahora, con respecto a lo de hoy, sí los resultados varían mucho más, ¿verdad? Sí, si lo hacen, si se van por el primer camino. Aquí no aplica el primer camino, ¿verdad? Porque aquí de una vez les estoy diciendo, ¿verdad? Que ajusten, ¿verdad? Digamos,
la carga animal, ¿verdad? Para ajustar la carga animal de la finca a la, ¿verdad? A la capacidad de carga, debe comprar vacas en producción y novillas mayores de 18 meses. Y les estoy dando 50% de excedente para cada hato. Entonces, del excedente, ustedes iban a comprar novillas y también vacas. Y por eso fue que llegaron a 490 novillas y a 332 vacas, ¿verdad? Es un planteamiento totalmente diferente que les cambia el dato de Napier, el dato de capacidad de carga y todo lo demás, ¿sí? Eso es lo que resolvimos de esa manera. ¿Alguna duda que tengan? Siento que con esto les ha quedado mucho más claro, ¿verdad? Mucho más claro, ¿verdad? Para ir pues resolviendo todo ese tipo de planteamientos. ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? ¿No? ¿Algún comentario? Les pregunto, ¿estamos listos ya para entre media hora? 10:30 les paso el código de clase, ustedes lo resuelven. Tiempo de examen 30 minutos. Para resolver un ejercicio de esos, si ustedes se concentran en 15 minutos, si estudiaron bien y le ponen bastante atención, 15 minutos, ¿verdad? Pero van a tener más inclusive para resolverlo. Tienen 1 hora para resolver el examen, ¿oye? ¿Verdad? Y viene pues un planteamiento de estos, ¿verdad? Que lo acabamos de ver, lo acabamos de resolver, solo es que ustedes lo trasladen ahí a su examen, ¿verdad? Como les digo siempre, lo que busco es de que cada proceso de evaluación sea parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Más que medir conocimientos, ¿verdad? Es un proceso, ¿verdad?, que fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje. Más en estas cosas virtuales, ¿verdad? ¿Sí? Lo que les recomiendo es, ¿verdad?, mantengan su ética, hagan ustedes solo el ejercicio, la resolución del examen, ¿verdad? Porque es una manera de aprender, ¿sí? Es una manera de aprender y ser justos, ¿verdad? Y tener esos principios y esos valores para nosotros. Cuando voy a resolver yo el examen, ¿qué tanto realmente no puedo hacer? ¿Verdad? Entonces, ¿qué está resolviendo pues entre grupos un examen? Porque eso no nos dice nada bien, ¿verdad? De nuestro comportamiento ético como futuros profesionales. Y se hacen un daño, porque